Hola, buenas tardes. Estamos aquí para entrevistar a José Alonso y para que nos cuente sus experiencias en la guerra civil y la posguerra. ¡Dentro vídeo! Bueno, abuelo, lo primero es gracias por concedernos la entrevista y bueno, empezamos, ¿no? A ver, abuelo, ¿tú en qué año naciste? En el 1932. ¿Cómo se enterabais de lo que pasaba? Yo ponía, cuando tomaban una capital, un señor tenía una radio, el único que tenía en el pueblo, y lo sacaba a una ventana y el pueblo alrededor de la radio escuchaba las noticias y los mozos a voltear las campanas. ¿Qué situación había después de la posguerra? Pues situación de pobreza, mucha miseria, mucha hambre. No se comía nada más que pan y poca gente podía comer pan blanco de trigo, poca gente. ¿Pero dónde había más miseria? ¿En el pueblo o en la ciudad? Normalmente en la ciudad. ¿Por qué? Porque en el pueblo, a no querer, sembraban alubias, garbanzos, trigo, y cuando requisaban el trigo se hacían tulos y se metía trigo para tener suficiente para el año. ¿Qué son los tulos? Tulos, pozos. Ah, pozos. ¿Y que escondían el trigo ahí dentro? Sí. Para que no se lo requisaran. Claro. Qué listo. ¿Y las comidas eran suficientes para todo el mundo? No. Las comidas, el que tenía que comer comía, y el que no, pues a pedir. ¿Pero qué había? ¿Como una tabla o algún lugar donde ponía a cada persona le corresponde tantos litros de aceite? ¿O cómo iba? Sí, eso lo había. Y el trigo, como había hambre y no había recursos para comprar nada, pues entonces de harina autorizaban la harina a 250 kilos por persona de mayor de 14 años. En la casa que fueran, por ejemplo, 5 personas más de 14 años, les dan 1.200 kilos de harina, que 1.200 kilos de harina hoy no les gasta ni la mitad del pueblo. Se comía el pan duro, porque en 15 días ¿cómo se pondría el pan? Claro. Ahora no lo queremos de un día para otro y entonces mira... ¿Y el aceite? ¿A cuánto le tocaba a cada uno el aceite? El aceite a cuarto de litro. Cada persona mayor de 14 años. Con eso tenía que tener para el mes. Para el mes entero. Para el mes entero. Después de la posguerra, la economía prosperaba con Franco. Sí, la economía empezó a prosperar en la década de los 60. Empezó a prosperar. Fueron unos años que la gente se enriqueció. El que trabajaba se enriquecía. Porque entonces ya nos ayudaba. Estados Unidos ya nos ayudaba. ¿A España? A España. Porque había unas bases. Es verdad, había unas bases militares aquí en España. Y sí. Por eso ayudaban a España, los Estados Unidos. Los Estados Unidos también mandaban leche en polvo para los necesitados de cada pueblo y en especial para los chicos de la escuela. Entonces, el que quería y se lo montaba bien, sí que podía prosperar en la economía con Franco. Sí. Y bien, bastante bien. Bastante bien. Bastante bien. Tienes que pensar que el nivel de vida entonces era mucho más bajo. En aquella época bastante bien. Porque no teníamos coche, no teníamos tractores, no teníamos moto, teníamos bicicleta y no todo. ¿Y cómo funcionaba la educación en esos tiempos? Íbamos 35 o 40 por clase. A clase. Era escuela mixta. Enseñaban poco. Claro. Ellos tampoco sabían mucho. No. Ellos tampoco sabían mucho porque la
la señora maestra que había en este pueblo, cuando nos mandaba un dictado, nos iba ella dictando y nos iba diciendo cómo se escribían las palabras, para que no pusiéramos falta, porque cuando viniera el inspector, miraba los cuadernos de los alumnos y eran todos sobresalientes. Claro, porque como había tantas palabras. Pero tenía una cosa, que ni la maestra sabía nombrar las letras, porque decía, vivir, las dos con Vs. ¿Con V? Sí, las dos con Vs. Yo marché después, como esta escuela era, este pueblo era malo, fui a Val de la Fuente, 2 años. Y allí el maestro enseñaba mucho a ir a las eras y calcular los granos de trigo que había en aquel montón, cubicar un chopo, los metros cúbicos que daba un chopo. Entonces, si tuvieses que comparar la época de la posguerra con los tiempos en los que vivimos ahora, ¿qué diferencias notables destacarías? Después de los 75, de 1975, pues ya había coches por los pueblos, el combustible estaba barato, los coches costaban de aquella 160, 170.000 pesetas. Yo compré un Simca 1200, me costó 223.000 pesetas. ¿Y en cuanto a la alimentación? Pues gastaba mucho más que los de ahora, porque aquel me venía gastando 8 litros y medio o 9 litros de gasolina por 100 kilómetros. Gastaban mucho más que los de ahora. Digo de alimentación, no de gasolina. Era de gasolina. De gasoil había pocos. Y la comida, claro, ahora hay más comida que antes. La comida era peor comida que la de hoy. Más sana, Pero peor. pero peor. Porque había menos comida. Pero no estuviera medio... Entonces ya había comida. Lo que pasa que éramos más ahorradores. Entonces, no hacían comida con exceso, hacían la justa. Porque ahora se hace comida con exceso y resulta que parte de la comida se tira. Teniendo en cuenta el progreso de la medicina, ¿de qué se moría la gente antes? La gente se moría más joven que ahora. ¿Pero cuántos años? Hombre, pues la gente, mira, ¿Tu abuela o tu abuelo a cuántos años se murieron? mi abuelo paterno yo no le conocí, murió joven, de 40 y pocos años. Se murió joven. Mi abuela, yo me doy algo cuenta de ella, de cuando se murió. Mi abuela materna, de cuando se murió me doy algo cuenta. ¿Y dónde estaba el cadáver? Pues la casa, porque antes no se llevaban a los tanatorios, los cadáveres. ¿No? No, quedaban en casa. Se les velaba en casa. ¿Ponías un muerto en casa? Sí, 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 sí. En esta sala que estamos nosotros ahora, por ejemplo, se ponía una mesa, encima de la mesa la caja, con el cadáver, o la caja en el suelo, con el cadáver. Sillas alrededor, unos rezaban, otros salían, estaba toda la noche la casa abierta. Venían y a lo mejor estaba hasta las 12 de la noche. Y de las 12 de la noche en adelante a lo mejor se quedaban 3 o 4 para hacerte compañía. Dejaban al muerto solo, iban después para la cocina, empezaban a beber vino, total que terminaba alguno borracho. Eso era lo que había. Teniendo en cuenta el progreso de la medicina, ¿de qué se moría la gente antes? De 50.000 cosas, tuberculosos. ¿Y de medicamentos? Cuando tú te ponías malo, ¿qué hacías? Pues mira, cuando se ponía uno malo allá por el 48,
empezó a venir los antibióticos. Empezaron a venir los antibióticos. Había que ir a Madrid por ellos. Y una inyección de antibióticos, si era un señor rico, lo podía pagar. Pero si era un pobre, se tenía que morir. Porque costaba 1000 pesetas. Y 1000 pesetas no se ganaban en un año. ¿Y en qué te divertías cuando eras pequeño? Porque no había ni ordenador, ni tele, no había nada. Pero lo pasábamos bien, hombre. Íbamos para la casa de concejo, si llovía, si estaba mal tiempo. Jugábamos al pica pica, al topo y cosas de esas. ¿Y toda la tarde pasabais así? Toda la tarde. ¿Y en vacaciones? Y felices. O íbamos para una cocina, jugábamos a la brisca, jugábamos a lo mejor chocolate, y hacían con las mozas, iban los chicos con las chicas, jugábamos chocolate, y al terminar de jugar, los que perdieran la partida tenían que pagar el chocolate. Bueno, y esto es todo por hoy. Y esperamos que la entrevista os haya gustado. ¡Hasta la próxima! Adiós.